Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Como neurólogos, seguro que más de una vez nos hemos topado con ese resultado del laboratorio que nos deja pensando. Una proteína monoclonal. A veces no es nada, pero otras puede ser la clave de todo. En esta sesión vamos a desmenuzar la evidencia más actual para tener bien claro cómo actuar. La pregunta es directa. ¿Estamos frente a un hallazgo incidental o es la causa misma de la neuropatía que tiene nuestro paciente? Muy bien. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar planteando el dilema clínico al que nos enfrentamos. Después, nos meteremos de lleno a entender el espectro de las gamapatías. De ahí, pasaremos a cómo hacer un diagnóstico preciso para luego aprender a estratificar el riesgo y manejarlo. Y, al final, lo más importante, destilaremos los mensajes clave para nuestra práctica diaria en neurología. Bien, vamos a entrar en materia. El verdadero reto para nosotros los neurólogos empieza justo aquí, cuando un paciente con síntomas neurológicos llega con un reporte de laboratorio que muestra una gamapatía monoclonal. La pregunta que nos salta a la mente es inmediata y la verdad bastante crítica. Y esta es la pregunta del millón. Por años se asoció la GMCI con un montón de padecimientos, pero luego llegó el estudio iStop-MM y la verdad nos cambió las reglas del juego. Demostró que muchas de esas asociaciones desaparecían cuando se eliminaba el sesgo de selección de la práctica clínica. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que ser súper rigurosos antes de echarle la culpa a la gamapatía. Ahora, para poder contestar esa pregunta, lo primero es entender dónde encaja nuestro hallazgo, porque no estamos hablando de una sola cosa. Piénsenlo como un continuo, un espectro que va desde una condición precursora casi benigna hasta un cáncer en toda regla. Por eso, clasificarlo con precisión es todo. La GMCI se define por una tríada muy estricta. Vamos a verla. Primero, desde lo cuantitativo, la carga de la enfermedad es baja. Esto significa que la infiltración de células plasmáticas en la médula ósea tiene que ser menor al 10%. Segundo, la proteína monoclonal en suero, la famosa proteína M, debe estar por debajo del umbral de 3 gramos por decilitro. Y el tercer criterio, que es crucial, es clínico. La ausencia total de daño a órgano blanco. O sea, 0 criterios. Fíjense bien en esta figura porque ilustra perfectamente el camino clásico de progresión. Observen cómo una clona de células plasmáticas pueden evolucionando. En las GMCI no IgM, que son las más comunes, el siguiente paso puede ser un estado intermedio que llamamos mieloma múltiple asintomático o smoldering, para finalmente llegar al mieloma múltiple sintomático. Por otro lado, las de tipo IgM o las de cadenas ligeras tienen sus propias rutas hacia otras malignidades como la macroglobulinemia de Waldenstrom o la amiloidosis AL. Pero, y este es un gran pero, aquí es donde el paradigma se rompe y se redefine por completo para nosotros. Les presento el concepto de gamapatía monoclonal de significado clínico o GMC. ¿Qué es esto? Bueno, son casos donde el paciente cumple los criterios de GMCI, o sea, tiene poca carga tumoral, pero la proteína monoclonal en sí misma es tóxica. Por sus propiedades se convierte en un agente patógeno que se deposita en los nervios o se une a antígenos neurales causando un daño directo. Es la diferencia abismal entre una clona que está ahí, quieta, y una que es funcionalmente maligna. Entonces, ¿cómo navegamos este panorama tan complejo? Bueno, el primer paso, sin duda, es un abordaje diagnóstico que sea sistemático y preciso. Y ojo, no se trata de pedir estudios a lo loco, sino de usar un panel de laboratorio esencial y muy bien dirigido. A ver, lo que hay que entender aquí es que estas 3 pruebas son un equipo, se complementan. La electroforesis nos detecta y nos dice cuánta proteína M hay. La inmunofijación nos dice cuál es, si es IgG, IgA, IgM y si es kappa o lambda, confirmando que es monoclonal. Y finalmente, el ensayo de cadenas ligeras libres es vital porque nos pesca esas gamapatías que solo producen estas cadenas, como pasa en algunos casos de amiloidosis. Juntas, ¡pum!, nos identifican más del 97% de los casos. Ahora, ¿cuándo pedimos este panel? La evidencia del estudio iStop-MM es súper clara. No debemos pedirlo de forma refleja solo porque el paciente tiene osteoporosis o una enfermedad autoinmune. La indicación es muy específica. Hay que solicitarlo ante síntomas inexplicables que nos hagan sospechar de una malignidad o cuando los datos clínicos apunten a una GMCC o amiloidosis. Para nosotros, la bandera roja principal, la que nos debe prender todos los focos, es una neuropatía periférica, sobre todo si es progresiva, dolorosa o atáxica, y no le encontramos otra causa. Ahí, este panel es indispensable. Vamos a grabarnos este número a fuego, menos del 10%. Este número es nuestra primera barrera, la que nos dice, ok, la carga tumoral es baja y nos mantiene, por ahora, fuera del territorio del mieloma múltiple. Y aquí va el segundo umbral crítico, menos de 3 gramos por decilitro. Mantenerse por debajo de esta cifra es fundamental para la definición de GMOSI.
Juntos, estos dos valores numéricos son la base del diagnóstico, pero como ya se imaginarán, la historia no termina aquí. Muy bien, ya diagnosticamos una GMSI. ¿Y ahora qué? Pues no nos vamos a sentar a esperar. El siguiente paso, y es un paso activo, es estratificar el riesgo de que esto progrese a una enfermedad maligna. Y de eso va a depender qué tan de cerca lo vamos a seguir y si necesita más estudios. El modelo que más se usa, el estándar de oro, es el de la Clínica Mayo. Se basa en 3 factores de alto riesgo. Una proteína M mayor a 1.5 gramos por decilitro, que el subtipo no sea IgG y un ratio de cadenas ligeras libres anormal. Si un paciente no tiene ninguno de estos factores, su riesgo de progresión a 20 años es bajísimo, solo del 5%. Con 1 o 2 factores, el riesgo sube a un rango de 21 a 37% y con los 3 hasta un 58%. Ahora, es súper importante notar que incluso en el grupo de alto riesgo, la mayoría de los pacientes no progresan a malignidad en 20 años, sobre todo si consideramos el riesgo de morir por otras causas. Este algoritmo es, básicamente, nuestro mapa de acción. Nos dice cómo llevar la teoría a la práctica. Vayamos al lado izquierdo. Para un paciente de bajo riesgo, no se necesita biopsia de médula ni estudios de imagen. Se repiten los laboratorios en 6 meses y si todo sigue igual, el seguimiento puede espaciarse a cada 2 o 3 años. Pero ahora, a la derecha, en pacientes de riesgo intermedio o alto, la historia es otra, ¿eh? Aquí sí está indicada una biopsia de médula ósea e imaginología para descartar un mieloma activo. Si salen negativos, el seguimiento es más cercano. Primero los 6 meses y luego anual si todo se mantiene estable. Perfecto. Llegamos a la síntesis final. Ahora vamos a aterrizar todo este conocimiento en lo que de verdad nos importa, la aplicación directa en nuestra consulta neurológica de todos los días. Concentrémonos en las banderas rojas neurológicas, las que no se nos pueden pasar. La más importante, sin duda, es una neuropatía periférica progresiva, y más si la proteína es de tipo IgM, que sabemos que tiene una afinidad especial por el tejido neural. Pero hay que ir más allá. Tenemos que reconocer síndromes específicos. El síndrome de Poems, con su polineuropatía, organomegalia y cambios en la piel, o el CANOMAD, con esa neuropatía táxica y la oftalmoplegia. E incluso, ojo con manifestaciones que parecen más comunes, como un túnel carpiano bilateral severo o una hipotensión ortostática sin causa clara, porque pueden ser la primera pista de una amiloidosis AL. Muy bien, a modo de resumen, para que quede súper claro. Primero, la GMSI es común, pero la mayoría de las veces es indolente. Segundo, para nosotros, distinguir entre una GMSI y una GMSC es vital. Tercero, la evaluación inicial se hace con el trío de electroforesis, inmunofijación y cadenas ligeras. Cuarto, el riesgo nos guía el manejo, vigilancia mínima para bajo riesgo, estudio completo para intermedio y alto. Y el mensaje final, el que quiero que se lleven grabado a la clínica. Toda neuropatía progresiva inexplicada merece un estudio para descartar una gamapatía monoclonal. Y para terminar, les dejo una pregunta que ya está en el aire. Con las nuevas herramientas genómicas que identifican pacientes de ultra alto riesgo, ¿deberíamos seguir solo vigilando hasta que aparezca el daño? ¿O deberíamos movernos hacia una era de intervención temprana para erradicar la clona antes de que el daño sea irreversible? Es algo para pensar. Toda la información que hemos presentado en este análisis, por supuesto, está basada en la evidencia científica más reciente y rigurosa. A continuación, pueden ver las fuentes principales que utilizamos. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.